Mucho o poco se nos ha dicho sobre la reforma energética. Quienes la impulsan nos hablan con argumentos esperanzadores, ubicando a esta ley como el principio de un futuro prometedor para México. Y quienes han ido a fondo de sus implicaciones nos han alertado una y otra vez que puede suceder todo lo contrario. En resumen, la reforma modificó el artículo 25, 27 y 28 y permite la entrada de capital privado al sector energético. En otras palabras, la expropiación que hizo Lázaro Cárdenas sería cuento del pasado. Pero ¿cómo me afecta si a mí no me quitan ni me dan nada de la venta del petróleo en mi recibo de cada quincena? Hagámoslo simple. ¿Qué es lo bueno que el gobierno federal nos vende sobre esta reforma? ¿Qué hay de malo en lo que los expertos y académicos nos han advertido? ¿Qué es lo feo que nos va a tocar asumir si dejamos que pase? Lo bueno que nos dicen es que Pemex dejará de perder dinero por el pago de impuestos a Hacienda. Lo malo es que México se quedará sin el 60% del gasto social que aún proviene del petróleo. Es decir, aumentará el costo de la educación, de la salud y de los servicios públicos. Y lo feo es que si Pemex no da ese dinero, ¿quién crees que será el que lo aporte? Una vez más, tú y yo contribuiremos a esa cifra pagando los impuestos de la reforma hacendaria. Lo bueno es que el gobierno federal dice que 2 años después de que se aplique la reforma, bajará las tarifas de luz y gas. Lo malo, en la opinión de los expertos, es que para que bajen las tarifas se necesita la modernización de la infraestructura eléctrica y que exista una infraestructura de gasoductos adecuada. Lo feo es que no se menciona por ningún lado que bajará la gasolina, la cual, recordemos, aumenta cada mes. Lo bueno es que para rendir cuentas a la sociedad se establecen 7 mecanismos principales de transparencia y combate a la corrupción, que según los legisladores obedecen a las mejores prácticas internacionales. Lo malo es que las prácticas internacionales asumen que existe un Estado de Derecho eficiente en México, el cual es prácticamente nulo. Lo feo, una vez más nos enfrentamos a leyes mal hechas que serán utilizadas a favor de quien mejor las interprete. Lo bueno es que en lo que resta de esta administración se generarán 500,000 de empleos nuevos y se espera que para el 2025 esta cifra aumente a 2.5 millones. Lo malo es que militantes del PRD advierten que uno de los principales efectos negativos de la reforma será que cuando inicie, 40% de los empleados de Pemex perderán su empleo. Y lo feo, siendo lógicos, es que si las áreas productivas disminuyen, los puestos laborales también lo harán. ¿A quién le creemos? Sin duda esta es la reforma más importante para nuestro futuro y por tal motivo debería ser la que más voces y debates generara. Pero se ha impulsado excluyendo opiniones, con prisas y en lo oscurito, pero sobre todo sin consultar a los principales beneficiados o afectados, nosotros. ¿Qué papel jugaremos en la historia que contaremos mañana de esta y todas las reformas? ¿Seguiremos siendo el pueblo que permite que unos cuantos decidan su precio y su rumbo? La pregunta esta semana con más me gusta es de Jair López, que dice: tomando en cuenta que nuestro sistema está casi del todo corrompido por la corrupción, ¿hay organismos internacionales que a petición del pueblo puedan intervenir en la política del país para ayudar contra la corrupción? Sí existen organismos internacionales, uno de ellos podría ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pueden ejercer opiniones, juicios, incluso sanciones sobre el actuar de las autoridades mexicanas. La cosa aquí es que somos un Estado soberano, entonces dependerá de nuestras autoridades si le hacen caso o no. Espero que te haya gustado el video de esta semana. No olvides agregarnos a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Nos vemos el siguiente lunes con un nuevo video y espero que entres a nuestra página web mientras tanto en México.mx.